Hola viajero, esta noche nosotros nos adentramos en el sombrío, peligroso y no tan glamoroso mundo de los asesinos medievales. Esas figuras sombrías que se arrastraban por los pasillos de los castillos y los callejones oscuros para cambiar la historia con una cuchilla y un susurro. Mientras que Hollywood los hace parecer geniales, la verdad es que ser un asesino medieval era un trabajo terrible. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde dónde nos sintonizas y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúa las luces. Tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Seamos claros. Nadie en la época medieval se despertaba y decía, ¿sabes qué? Me gustaría apuñalar a un noble en la garganta por 12 monedas de plata y el honor de esconderme en un barril durante 3 días. Convertirse en asesino no era una carrera profesional, era más como la última parada en el tren de la vida salió terriblemente mal. La mayoría de los asesinos medievales no eran solitarios misteriosos entrenados en templos en la cima de una montaña. Eran campesinos desesperados, soldados deshonrados, exladrones con buena puntería o gente tan alejada del radar de la sociedad que podían matar a un hombre y aún así no ser notados en el censo. Si estabas en una buena posición económica, no te convertías en un asesino. Contratabas a uno. Si tenías un título, tierras o incluso una cabra a tu nombre, estabas en la gerencia. Pero si acababas de escapar de la prisión del deudor, tenías reputación de resolver problemas y podías colarte en una taberna sin ser visto. Felicidades. Alguien, en algún lugar, estaba a punto de deslizar una bolsa de monedas sobre la mesa y susurrar un nombre. Y ese nombre no era divertido. No te pedían que eliminaras a Bob, el tranquilo agricultor de nabos. Generalmente era un varón corrupto, un obispo con demasiado oro, o alguien con 12 guardaespaldas y un foso. La paga, tentadora. El trabajo, aterrador. Pero para cuando alguien lo consideraba, ya no tenía nada que perder. Sin familia, sin futuro y definitivamente sin plan dental. Además, no olvidemos la absoluta falta de beneficios laborales. Sin pensión, sin gloria, sin noches libres. No podías exactamente colgar un letrero que dijera eliminaciones silenciosas, con cita previa. Solo tenías que permanecer en silencio, moverte rápido y nunca, jamás, decirle a nadie a qué te dedicabas, especialmente no en voz alta mientras bebías cerveza en la posada. Oh, sí, soy un vendedor de alfombras ambulante. ¿Las manchas? Ah, son de tinte. La verdad es que la mayoría de los asesinatos por encargo no eran maniobras de poder elaboradas, sino actos de conveniencia política, una forma más barata y discreta que declarar una guerra abierta. Los historiadores todavía debaten si el asesinato selectivo fue una herramienta política más efectiva que la guerra a gran escala, pero para el noble que te contrataba, ciertamente era menos complicado. Tu existencia era un secreto a voces en los pasillos del poder, una herramienta que se usaba y luego se descartaba. No existía un gremio de asesinos, ni una oscura hermandad con anillos secretos. Esa es una fantasía. La realidad era un mercado de trabajo independiente y mortal, donde tu currículum era la cantidad de tiempo que habías logrado no morir. Así que sí, nadie soñaba con ser un asesino medieval. Terminaban allí porque el mundo los había masticado y escupido, vistiendo una capucha y sosteniendo una daga oxidada. No eras el héroe, ni siquiera eras el villano. Eras la nota a pie de página que ponía a todos nerviosos y que probablemente no viviría para disfrutar de las monedas. Estás en ese callejón ahora. El frío de la piedra húmeda se filtra a través de tus gastados zapatos. La bolsa de monedas se siente pesada y fría en tu mano. Es más dinero del que has visto en tu vida. Es suficiente para empezar de nuevo. O, más probablemente, es suficiente para comprar una comida decente antes de que te atrapen. El hombre que te la dio ya se ha desvanecido en la niebla, dejándote solo con un nombre y una muy mala decisión. La decisión ya está tomada.
la moneda aceptada. El peso en tu bolsillo no es solo de plata, sino de un futuro incierto. Ahora, ¿qué sigue? ¿El LON? ¿Entrenamiento? Abres bien los ojos y esperas la primera pista. El mapa secreto que te llevará a un monasterio escondido en las montañas, donde un mentor sabio te enseñará los secretos de la hoja y el silencio. Pero la noche sigue siendo solo noche, y el único sonido es el goteo del agua sucia en el callejón. Así que revientas la primera burbuja del mito de par en par. Los asesinos medievales no se entrenaban a la luz de las velas en algún monasterio oculto, con mentores sabios y música de flauta, inspiradora de fondo. No había montaje, ni maestro, ni charla motivacional. Si aprendías algo, era a base de no morir las primeras veces que lo intentabas. La mayoría de los asesinos, como tú ahora, no eran profesionales entrenados. Eran aficionados desesperados con un sentido decente de la orientación y la capacidad de trepar en silencio sin estornudar. Si tenías experiencia militar, genial. Eso significaba que sabías cómo sostener un cuchillo correctamente. Si no, bueno, apuñalar a alguien es bastante intuitivo, pero escapar después con ambos riñones todavía intactos, eso requiere habilidad o suerte. Generalmente, solo suerte. No había manuales, ni reuniones de orientación del gremio, ni informes de seguridad. No te enseñaban a detectar a un doble o dónde guardan los nobles las salidas de sus dormitorios. Lo descubrías mientras colgabas del alféizar de una ventana, preguntándote si te habías colado de nuevo en las habitaciones de los sirvientes. ¿Y el veneno? Eso era ensayo y error, con un gran énfasis en el error. A veces funcionaba, a veces tu objetivo solo se mareaba un poco y se volvía más sospechoso de su sopa. A veces te bebías la taza equivocada. No existía una línea directa de control de envenenamientos medieval, solo esperanza, conjeturas a base de hierbas y un estómago fuerte. Claro, si tenías suerte, y me refiero a una suerte de lotería, podrías haber adquirido algunas habilidades de ladrones o mercenarios. Tal vez un asesino mayor te mostró cómo caminar sin hacer chirriar los adoquines. Es un hecho conocido que muchos asesinos eran exsoldados, cuyas habilidades en combate cuerpo a cuerpo y sigilo les daban una ventaja inicial. Pero la tutoría no era estándar, era rara y de corta duración, porque los asesinos no se jubilan, desaparecen. Los historiadores debaten acaloradamente sobre la verdadera naturaleza de grupos como los Hashashin, la legendaria Orden de los Asesinos. ¿Eran una organización de entrenamiento formalizada como cuentan los mitos, o más bien una facción político-religiosa que simplemente utilizaba asesinatos selectivos como una táctica estratégica? Para ti, aquí y ahora, no hay ninguna orden secreta a la que unirte. Eres tú contra el mundo. Olvídate del entrenamiento con armas. No llevabas una espada ancha. Tenías una daga que le robaste a un guardia. Tal vez una garrocha si te sentías elegante, y cualquier otra cosa que cupiera bajo tu capa sin hacer ruido. Así que no eras un maestro de las artes marciales en la sombra. Eras un tipo con manos callosas, pasos silenciosos y una relación profundamente insana con los callejones. El éxito no provenía del entrenamiento, provenía de la supervivencia. Aprendiste a matar haciéndolo, rápidamente, torpemente, y luego desapareciendo antes de que alguien pudiera dibujar tu cara y clavarla en la puerta de una iglesia. En resumen, tu educación fue brutal, práctica, y no ofrecía ceremonias de graduación. Solo moratones, manchas de sangre y la creciente comprensión de que estabas completamente solo. Tu primera lección es observar. Pasas días merodeando por los muros del castillo, pretendiendo ser un mendigo, un vendedor ambulante, cualquier cosa que te haga invisible. Aprendes los patrones de las patrullas. Anotas mentalmente que el guardia de la puerta oeste tose cada 10 minutos y que el de la torre norte tiene una afición por mirar las estrellas. No es ciencia, es paciencia. Y es aburrido, terriblemente aburrido, hasta que deja de serlo. La paciencia te ha enseñado los ritmos del castillo, pero la paciencia no abrirá una puerta cerrada, ni silenciará a un perro guardián. Para eso, necesitas herramientas, y ahora es el momento de hablar de tu equipo. Olvídate de las novelas de fantasía y los videojuegos sigilosos. No había hojas de muñeca retráctiles,
bombas de humo, dagas encantadas o ballestas que se plegaban ordenadamente en tu bota. Tu caja de herramientas consistía en lo que pudieras robar, afilar u ocultar debajo de una capa andrajosa sin que hiciera ruido. Si tenías suerte, y me refiero a la suerte de encontrar una moneda de oro en el zapato de un muerto, tenías una buena daga, no ornamentada, no curvada como el diente de un dragón, simplemente afilada, con suerte libre de óxido e, idealmente, una que no oliera al último tipo que apuñalaste con ella. Este es tu principal instrumento, la extensión de tu voluntad silenciosa. Los historiadores confirman que las dagas y las garrochas eran las armas preferidas debido a su facilidad para ocultarlas y su eficacia letal en espacios cerrados. No necesitabas una espada larga cuando tu objetivo era acercarte lo suficiente como para susurrar una mentira al oído de tu víctima. El veneno existía, claro, pero no era tan glamoroso como un goteo lento en una copa de vino. La mayoría de los venenos medievales eran impredecibles, hechos de plantas, minerales o entrañas de sapo. Algunos funcionaban al instante, otros tardaban horas. Algunos hacían que tu víctima vomitara durante 2 días y luego se recuperara, más enojada y ahora muy sospechosa del estofado. Un hecho poco conocido es que la dosificación era pura conjetura. Un pellizco de belladona podía causar alucinaciones y la muerte, pero ¿cuánto era un pellizco? Demasiado poco y solo provocabas una indigestión. Demasiado y podías envenenarte tú mismo por la exposición. Los eruditos todavía debaten la composición química exacta y la eficacia real de los venenos medievales, ya que muchos relatos están exagerados y empapados de folclore. Para ti, el veneno es una apuesta arriesgada. Es el equivalente medieval a intentar desactivar una bomba cortando el cable equivocado, con los ojos vendados. Las cuerdas, ocasionalmente útiles, podías estrangular, escalar o atar algo con una, pero más te valía saber cómo usarla rápido, porque nada mata más el ambiente que intentar luchar con alguien mientras murmuras: espera, ¿qué nudo iba por debajo otra vez? Los arcos, efectivos, sí. Si tenías uno, sabías dispararlo y no intentabas introducirlo de contrabando en un palacio disfrazado de arreglador de flores. La mayoría de los asesinatos eran cercanos y personales. No había tiempo para una puntería elegante, solo para algo rápido, silencioso y, con suerte, no lo suficientemente sucio como para que resbalaras. Y no tenías repuestos. Si tu hoja se doblaba, se rompía o se caía por un pozo, hora de improvisar. Una teja de pizarra, quizás, un clavo oxidado, vale la pena intentarlo. Una hebilla de zapato usada, con intención, tiempos desesperados. Llevabas tus herramientas ocultas en los dobladillos, en las botas o dentro de un pan ahuecado si era necesario, y las mantenías cerca, no por seguridad, sino porque en este oficio, tu arma era tu mejor amiga, tu jefa y tu único plan de jubilación. No había mejoras ni retoques en el equipo entre misiones. No pulías tu equipo. Rezabas para que no te traicionara a mitad de golpe, porque al final no era el arma la que mataba. Eras tú, solo, mal equipado y esperando realizar milagros con, figuradamente, una cuchara y una oración. Tu daga se siente fría contra tu piel, escondida en tu cinturón. Es una pieza de acero sin adornos, pero es lo único en este mundo en lo que puedes confiar. Mientras te agachas en la oscuridad, repasando el plan, te das cuenta de que no eres un guerrero. Eres un solucionador de problemas con recursos muy limitados. Tu cerebro es tu mejor arma, y tu única esperanza es que sea más agudo que la hoja que llevas. Llevas la daga fría y el plan caliente en tu mente. Tus herramientas son escasas, tu entrenamiento es una broma, pero hay una razón por la que estás aquí, temblando en la oscuridad. La moneda, fría, pesada, tintineante, deliciosamente gastable. La promesa de ella es lo que te metió en esto, pero la realidad es que te pagan con mentiras. Cuando alguien contrata a un asesino, no quiere una relación a largo plazo, quiere un servicio único, sin papeleo e, idealmente, sin testigos.
incluyéndote a ti. Te ofrecen una bolsa de plata, la mitad ahora, la mitad cuando el trabajo esté hecho. Eso sí se sienten generosos. Pero aquí está el truco. Cuando el trabajo esté hecho, es un código para, después de que verifiquemos que no lo arruinaste, o que no nos hiciste quedar mal, o que no dejaste un rastro que nos conduzca a nosotros, o que no sobreviviste lo suficiente para contárselo a nadie. Así que haces el trabajo, te deslizas entre las sombras, arriesgas tu vida, tal vez matas a un varón mientras duerme. No es bonito, no es poético. Y cuando regresas, sí, sobre ese pago, el cliente huyó. Lo siento terriblemente. O peor, intentan matarte. Un cuchillo en el estómago es más barato que una bonificación, e incluso cuando te pagan, nunca es suficiente. No por el riesgo, no por la sangre, no por los 3 días que pasaste escondido en un pajar con pulgas y remordimiento moral. Recibes un puñado de monedas, un asentimiento seco y un recordatorio. Nunca estuviste aquí. También, un dato curioso. Algunos contratos eran falsos, eran trampas políticas. Te decían que asesinaras a alguien peligroso, solo para descubrir que era un señuelo con guardias esperando. Felicidades. Acabas de entrar en una operación encubierta con tu nombre ya tallado en la horca. E incluso cuando el trato era real, no podías exactamente ir a un tribunal y presentar una queja. Su señoría, me gustaría demandar a Lord Edmund por incumplimiento de contrato de asesinato. El único tribunal que verías sería aquel en el que tú fueras la prueba. Un hecho histórico bien conocido que ilustra la negación plausible es el asesinato de Thomas Becket. Los caballeros que lo mataron afirmaron que actuaban según los ambiguos deseos del rey Enrique II, quien más tarde pudo negar plausiblemente su participación directa. Los clientes siempre buscaban esa distancia. Por eso aprendiste a tomar lo que podías, exigir el pago por adelantado y no confiar absolutamente en nadie, ni siquiera en el pequeño y grasiento escriba que juró que este trabajo te cambiaría la vida, y lo hizo, principalmente acortándola. Los historiadores debaten hasta qué punto los asesinos eran considerados herramientas desechables frente a activos valiosos, aunque peligrosos, por sus patrocinadores. La evidencia sugiere que dependía en gran medida de la situación, pero la opción desechable siempre estaba sobre la mesa. Ser un asesino significaba vivir de promesas rotas y desaparecer antes de que te rompieran a ti. Tu cliente actual es un comerciante rico, con una disputa territorial con un varón vecino. Te lo ha explicado a través de 3 intermediarios diferentes. Una táctica común para garantizar que la identidad del cliente final permaneciera desconocida incluso para ti. Esto, por supuesto, hace que la traición sea aún más fácil. Te ha prometido una segunda bolsa de monedas, el doble de la primera, una vez que el varón se retire permanentemente de sus deberes terrenales. Sostienes la primera bolsa. El cuero está gastado. Las monedas no son tantas como esperabas. Ya sientes el frío de la traición en el aire, pero es demasiado tarde para dar marcha atrás. El varón o tú, y ahora mismo, prefieres que sea él. El plan ya no es solo sobre el asesinato, es sobre cómo conseguir esa segunda bolsa de monedas y salir de la ciudad antes de que el comerciante decida que tu silencio vale más que la plata. Has aceptado el trabajo, te han mentido sobre la paga, probablemente vas a morir, pero por ahora tienes una tarea que cumplir. El plan, elaborado durante días de aburrida vigilancia, se pone en marcha. La noche es tu aliada, una manta de tinta salpicada de estrellas indiferentes. El guardia de la Torre Norte sigue distraído con su astrología amateur. El del muro oeste acaba de tener su ataque de tos programado. Es tu momento. Te mueves con una fluidez que no sabías que poseías, un fantasma hecho de desesperación y sombras. Cada paso es medido, cada respiración controlada. No eres un maestro entrenado, pero eres un superviviente, y eso es más importante. La subida por el muro de piedra es una agonía silenciosa. Tus dedos, acostumbrados a la tierra y no a la piedra labrada, encuentran agarres precarios. Un ladrillo suelto casi te delata, pero te estabilizas, el corazón martilleando contra tus costillas como un tambor de guerra.
Finalmente, estás dentro. El castillo por la noche es un laberinto de silencio y ecos. Te deslizas por los pasillos, evitando las antorchas parpadeantes y los ronquidos de los sirvientes dormidos. Tu destino, la alcoba del varón. La puerta no tiene cerrojo por dentro, una arrogancia que te viene muy bien. Entras, y ahí está, el varón, roncando suavemente en una cama que vale más que todo lo que has poseído. Por un instante, dudas. Es solo un hombre dormido. Pero entonces recuerdas la bolsa de monedas, el hambre, el callejón. La duda se evapora. La daga sale de tu cinturón sin un susurro. El plan funcionó. La daga golpeó certeramente. Sin gritos, sin guardias. Solo. Una caída limpia al suelo. Y una persona muy importante que ahora no lo es. Felicidades. Ahora, corre por tu vida. Porque ser un asesino exitoso en la época medieval no significaba beber vino en una azotea mientras la ciudad ardía detrás de ti. Significaba huir por callejones, con la sangre de alguien en tus botas y un perro que ya olfateaba tu rastro. No hay vuelta de la victoria, ni bebida post-trabajo con colegas, ni informe informal con tu cliente. Ni siquiera tienes un momento para admirar tu trabajo. En el instante en que tu hoja golpeó, tu nuevo trabajo se convirtió en escapar de todos los que ahora quieren asesinarte de maneras cada vez más creativas. Los historiadores debaten cuántos asesinos exitosos lograron realmente escapar y vivir, en contraposición a cuántos fueron capturados o eliminados por sus propios empleadores. Las probabilidades no están a tu favor. Después de un asesinato político de alto perfil, las ciudades se cerraban herméticamente, las puertas se sellaban, las patrullas se duplicaban, haciendo la huida increíblemente difícil. Tu plan de escape tenía que estar preparado antes del asesinato. Rutas, disfraces, escondites de reserva, tal vez un barquero que te debía un favor, o que al menos no hacía preguntas. La ciudad entrará en cierre en cuestión de minutos. Nadie quiere un escándalo. Y un cierre significa puertas cerradas, puestos de control armados, y una docena de hombres enojados con espadas que acaban de recibir tu boceto aproximado y la frase, posiblemente armado y extremadamente apuñalador. Y hablemos del cliente. Suponiendo que realmente planeara pagarte, no se va a reunir contigo en una acogedora taberna con una sonrisa. Probablemente también desaparecerá, porque un asesino que acaba de completar un trabajo es la persona más peligrosa del mundo. Sabes demasiado. Algunos asesinos, como dato curioso, usaban los sistemas de alcantarillado o se disfrazaban de leprosos para escapar, confiando en la aversión de la sociedad para pasar desapercibidos. Tú no eres tan creativo. Tu plan implica un montón de heno y un cambio de ropa. Sales del castillo de la misma manera que entraste. El aire nocturno nunca se sintió tan dulce, pero no estás a salvo, ni de lejos. Cada sombra es un guardia. Cada perro que ladra es una alarma. Corres, no elegantemente, sino con la velocidad desesperada de un animal acosado. Tu único pensamiento es llegar al punto de encuentro, recoger tu paga y desaparecer para siempre. Pero mientras corres, una idea fría se asienta en tu estómago. ¿Y si el punto de encuentro es una trampa? El punto de encuentro es un muelle abandonado, tal como te lo describió el intermediario. La madera cruje bajo tus pies, y el olor a sal y pescado podrido llena el aire. Esperas. Cada segundo se estira en una eternidad. La paranoia, esa vieja amiga, te susurra al oído. ¿Es una trampa? ¿Aparecerá el comerciante con una bolsa de monedas o con un par de matones? Sobreviviste al asesinato, a la huida, a los guardias. Sería una ironía cruel morir aquí, esperando una paga que probablemente nunca existió. Pero entonces, una figura emerge de la niebla. No es el comerciante. Es el mismo escriba grasiento que te contrató. Sin decir palabra, te arroja una bolsa. Cae al suelo con un ruido sordo y pesado. La recoges. Es real. Es pesada. Has ganado. El escriba se da la vuelta y desaparece tan rápido como llegó. No hay agradecimientos. No hay apretones de manos. Solo un negocio sucio concluido en la oscuridad. Ahora, todo lo que tienes que hacer es desaparecer, guardar silencio y confiar en que tu cliente cumplirá su parte del trato.
y protegerá tu identidad, ¿verdad? Incorrecto. Porque en el mundo del asesinato medieval había una regla aún más sagrada: que no te dejen atrapar. Nunca confíes en nadie, especialmente en la persona que te paga. Tu cliente, ya sea un noble, un comerciante o un obispo con ambición, no te contrató por respeto. Te contrató porque necesitaba que se hiciera algo horrible, y tú eras la herramienta más afilada en las sombras. Una vez completado el trabajo, te conviertes en un lastre. Sabes demasiado. Sabes quién quería a quién muerto, cuándo, por qué y posiblemente cuánto estaban dispuestos a pagar por ello. Eso te hace peligroso, no solo para sus enemigos, sino para ellos. Así que, ¿qué hacen? Te ignoran, niegan haberte conocido, o peor, envían a alguien más tras de ti para limpiar, para cerrar el contrato con algo más afilado que la tinta. Hubo incluso casos en los que los clientes hacían una doble contratación: un asesino para hacer el trabajo y otro para matar al primero inmediatamente después. Sin reembolsos, solo reducción de riesgos. Y si te atrevías a chantajear a un cliente, a amenazar con exponerlo, eso era audaz. Y también tu último error, porque la gente poderosa en la Edad Media no negociaba con asesinos, los aplastaba. Si tu cliente tenía una pizca de honor, una especie rara, podrías cobrar y que te dejaran en paz. Pero incluso entonces, tendrías que asumir que te estaban observando desde la distancia, con alguien ya afilando el acero y memorizando tu forma de caminar. Eras el secreto que no podía hablar, la sombra que no podía quedarse. Incluso el éxito no era suficiente para ganar confianza, porque a sus ojos, si mataste una vez, podrías volver a matar, y nadie, ni siquiera la persona que te contrató, quería ser el siguiente. Digamos que, de alguna manera, vences las probabilidades, sobrevives a los asesinatos, las mentiras, los envenenamientos, las traiciones. Sobrevives a tus enemigos, a tus empleadores y probablemente a tu propio sentido de la moralidad. ¿Y ahora qué? ¿Te jubilas? Absolutamente no, porque en la época medieval los asesinos no tenían planes de jubilación. No había banquetes de despedida, ni casitas tranquilas junto al mar, ni pensiones pagadas en monedas de oro y susurros de gratitud. No te desvanecías en una vida pacífica. Desaparecías o morías, a menudo ambas cosas. El problema era simple: nunca estabas a salvo. Aunque te alejaras del trabajo, tu pasado no lo hacía. Tenías demasiados secretos en la cabeza, demasiados nombres en tu memoria y demasiada sangre en tus manos. La gente no te quería jubilado, te quería olvidado, lo que generalmente significaba enterrado. E incluso, si nadie venía a por ti, y eso es un gran sí, tenías que vivir con el miedo constante de que alguien pudiera hacerlo, que un nuevo asesino, joven y ansioso por demostrar su valía, acabara de recibir un contrato por sino Masui, una figura sombría que solía ser alguien peligroso. Así que te cambiaste el nombre de nuevo, te mudaste a un pueblo donde nadie hacía preguntas, fingiste una cojera, vendiste hierbas, fingiste que una vez trabajaste como guardia, pero incluso entonces no dormías bien, evitabas las multitudes, siempre te sentabas de cara a la puerta, guardabas tu daga debajo de las tablas del suelo, junto a la bolsa de monedas que nunca tocabas porque todavía olía al hombre por el que te la ganaste, y tampoco podías confiar en ti mismo. Años de asesinatos silenciosos y huidas rápidas le hicieron algo a tu cerebro. Cada golpe en la puerta te hacía estremecer. Cada extraño en el camino podría reconocerte. Dejaste de soñar, porque soñar era peligroso. No podías amar, no podías relajarte, no podías reír demasiado alto. Vivías como un fantasma fingiendo ser un hombre. La verdad era que no había un final para un asesino medieval, solo un lento y frío desvanecimiento en la oscuridad, siempre en movimiento, siempre observando, hasta que un día te deslizabas en la oscuridad y nadie se daba cuenta. Y tal vez eso era lo mejor que podías esperar. Esa vida de fantasma, de mirar constantemente por encima del hombro, se vuelve tu nueva normalidad. La bolsa de monedas yace sin tocar.
Un recordatorio de un pasado que intentas enterrar bajo un nombre falso y una existencia monótona. Pero mientras te desvaneces en la oscuridad de un pueblo olvidado, la historia no se detiene. El mundo sigue girando. Y en Minamotsontistememo, otros lugares, las semillas de la intriga y la violencia se están plantando en un suelo mucho más fértil que tu pequeña parcela de hierbas. Dejas atrás esa vida anónima y tu perspectiva se desplaza. Ya no eres el actor principal en tu propia y sórdida historia. Ahora eres un observador, un espíritu que viaja en el tiempo y tus ojos se posan en un lugar de poder, ambición y profecía. Macedonia. Antes de que fuera la temida reina de Macedonia, Olimpia era conocida como Mirtale, una princesa molosa de las escarpadas tierras tribales de Epiro. Su pueblo afirmaba descender del mismísimo Aquiles, y corriera o no la sangre de los héroes por sus venas, una cosa era cierta. Esta no era una mujer nacida para estar en los márgenes de la historia. Desde joven, tú la observas y ves que Mirtale está inmersa en el misterio y el ritual. Su crianza no solo está moldeada por la política, sino por la profecía, los ritos extáticos y una reverencia por los dioses antiguos. No es el tipo de princesa que sonríe y borda tapices. No, ella se siente atraída por las serpientes, los presagios y las frenéticas ceremonias del culto a Dionisio, donde las mujeres danzaban descalzas a la luz de la luna e invocaban a lo divino en estados de trance. Su conexión con los dioses no es performativa, es personal. Ella no se limita a adorar, encarna. Según fuentes antiguas, probablemente escritas por hombres aterrorizados y fascinados a partes iguales, mantenía serpientes sagradas en sus aposentos e incluso les permitía enroscarse a su lado en la cama. Si esto era un hecho literal o el tipo de calumnia que las mujeres poderosas atraen como moscas, nunca lo sabremos. Pero la historia se quedó. Para sus aliados, la hacía divina. Para sus enemigos, la hacía peligrosa. Su verdadero poder no comenzó en un campo de batalla o en una sala del trono, sino en el inquieto parpadeo de la luz de las antorchas, entre los susurros de las sacerdotisas y los cuerpos enroscados de las serpientes. No era solo una princesa, era un oráculo viviente, una mujer tocada por algo más antiguo que la política y más frío que el acero. Así que cuando Filipo II de Macedonia, brutal, brillante y famosamente lujurioso, llegó a la isla de Samotracia para una iniciación religiosa, no solo conoció a una hermosa princesa, conoció a un misterio que no pudo resistir. Su matrimonio no fue solo una alianza política, fue una colisión de profecía y poder, y desde el principio estuvo lleno de presagios. Algunos decían que un rayo surcó el cielo en su noche de bodas. Otros afirmaban que Olimpia soñó que un rayo entraba en su vientre. Todo se convertiría en leyenda. Pero una cosa es cierta, la unión de Olimpia y Filipo no solo creó un hijo, creó a Alejandro Magno. Y ella tenía la intención de moldear su destino desde el primer aliento. Te das cuenta de que el mundo de la intriga palaciega no es tan diferente del callejón oscuro. Las armas son diferentes. Susurros en lugar de dagas, alianzas en lugar de veneno. Pero el objetivo es el mismo, el poder. Y Olimpia, la joven princesa de Epiro, entiende este juego instintivamente. La ves moverse por la corte macedonia, un lugar ruidoso y brutal, con una gracia que es a la vez seductora y amenazante. Su acento epirota la distingue, pero son sus ojos, que parecen saber más de lo que deberían, los que realmente la hacen destacar. Mientras los generales de Filipo hablan de tácticas y conquistas, tú la ves hablando con sacerdotisas, interpretando los vuelos de las aves, construyendo una base de poder que no se basa en el acero, sino en lo invisible. Es un recordatorio de que el poder tiene muchas formas, y a veces, la más peligrosa es la que no se puede ver. Desde tu posición de observador invisible, presencias como el matrimonio de Olimpia con Filipo II se desarrolla. No es el cuento de hadas que uno podría esperar para una reina que un día daría a luz a un imperio. Desde el principio, es una mezcla combustible de profecía, orgullo y paranoia. Filipo, despiadado, carismático
y ya coleccionando esposas, como si fueran trofeos, se casa con Olimpia alrededor del 357 a.C. Ella es probablemente solo una adolescente, pero no es ingenua. Ve en Filipo a un hombre cuya ambición iguala la suya, y quizás incluso una pareja divina para su destino espiritual. Macedonia no es exactamente un reino fácil al que entrar. Es una tierra de hierro y ambición, donde los reyes son asesinados por sus primos y los hermanos se convierten en rivales de la noche a la mañana. Pero Olimpia, la sacerdotisa de Epiro, entra con la cabeza alta y los ojos ya puestos en la corona. Su matrimonio es tormentoso desde el principio. Filipo, a pesar de su genio político, no está hecho para la monogamia. Se casará con varias mujeres, a menudo por alianzas, siempre por poder. Pero Olimpia no es de las que se sientan en silencio en las sombras. Mantiene su propia corte, sus propias alianzas, y es conocida por recurrir a oráculos y ritos para adivinar su futuro y quizás el destino de Filipo. Luego llega el nacimiento de Alejandro. Incluso eso está envuelto en un drama celestial. Las leyendas dicen que Olimpia soñó que un rayo golpeaba su vientre y que las llamas danzaban alrededor de su hijo sin quemarlo. Filipo, según se informa, tuvo una visión de sellar el vientre de su esposa con un león. Sí, un león literal. Crean o no estas visiones, o las inventen, ciertamente actúan como si Alejandro estuviera destinado a gobernar no solo un reino, sino el mundo. Pero, incluso mientras se celebra al niño, las grietas en el matrimonio real se profundizan. Olimpia resiente a las otras esposas de Filipo, especialmente a su novia Macedonia, Cleopatra Eurídice, con quien se casó más tarde. Esto es más que un problema doméstico, es una amenaza. Cleopatra es de origen macedonio, y cualquier hijo que ella dé a luz sería más puro a los ojos de la nobleza local, una amenaza directa para el futuro de Alejandro. Olimpia lo ve claramente. El palacio no es solo un hogar, es un campo de batalla, y ella usará cada serpiente, sueño, ritual y susurro que tenga para asegurarse de que su hijo no solo sea recordado, sino coronado. Ya no es Mirtale, ahora es Olimpia, y nadie tomará el trono de su hijo sin enfrentarse a su ira. Los historiadores debaten la verdadera naturaleza de la relación entre Olimpia y Filipo. ¿Fue puramente política o hubo una pasión genuina que se agrió por la ambición y la infidelidad? Las fuentes antiguas, a menudo sesgadas contra Olimpia, la pintan como celosa y posesiva. Pero desde tu perspectiva, ves algo más complejo, una lucha de poder entre dos personalidades inmensas. Un hecho poco conocido es que Olimpia mantuvo fuertes lazos con su tierra natal, Epiro, actuando casi como una embajadora no oficial, lo que le dio una base de poder independiente de Filipo, algo que pocas reinas consortes poseían. Tú la ves navegar por las peligrosas aguas de la corte, la observas en los banquetes, sonriendo fríamente a los generales de Filipo, sus ojos evaluando constantemente quién es un aliado y quién es un enemigo. Escuchas los susurros que la siguen, rumores sobre sus ritos secretos y sus serpientes. En lugar de negarlos, parece alentarlos. Comprende que en un mundo de hombres brutales, el miedo es una forma de respeto. La ves enseñarle a un joven Alejandro no solo sobre la guerra y la política, sino sobre los dioses, sobre su supuesto linaje divino, sobre el destino. Está forjando a su hijo no solo como un rey, sino como un arma. Y te das cuenta de que su ambición no es solo para ella misma, es para él. Todo lo que hace, cada alianza que forja, cada enemigo que crea, es para pavimentar el camino de Alejandro hacia la gloria. Es una madre, sí, pero también es una estratega, y su tablero de juego es el mundo entero. El joven Alejandro crece bajo la intensa mirada de su madre, y tú eres testigo de cómo ella forja activamente su destino. No se trata simplemente de una crianza real, es una campaña de propaganda divina que comienza en la cuna. Olimpia no deja nada al azar. Cada sueño, cada presagio, cada evento inusual se teje en la narrativa de que Alejandro no es un niño ordinario. Es el hijo de un dios. La historia del rayo que golpea su vientre en un sueño
no es solo un cuento para dormir. Se convierte en un tema de conversación en la corte, susurrado por sacerdotisas y difundido por los aliados de Olimpia. La visión de Filipo de un león sellando su vientre se interpreta no como una señal de que no tendrá más hijos con ella, sino como una prueba del linaje real y poderoso de Alejandro. Olimpia se asegura de que estas historias lleguen a los oídos correctos. Tú la ves consultando oráculos, no para buscar orientación, sino para plantar ideas. El oráculo ha dicho que un hijo nacido bajo la estrella de Macedonia unirá el mundo. Podría decir casualmente a un noble influyente. Es una maestra de la manipulación sutil, usando la superstición y la piedad de la época como sus herramientas. Contrata al mejor tutor para Alejandro, nada menos que Aristóteles. Es un movimiento brillante. No solo le proporciona a su hijo la mejor educación que el dinero puede comprar, sino que también le da un prestigio intelectual inmenso. Pero mientras Aristóteles le enseña lógica, ética y política, Olimpia le enseña sobre el poder de lo irracional. Le cuenta historias de su antepasado, Aquiles, no como un héroe de un poema, sino como un pariente de sangre cuyo espíritu guerrero fluye por sus venas. Lo lleva a sus ritos dionisíacos, exponiéndolo a la música frenética, la danza y el trance. Le está enseñando que hay más en el poder que ejércitos y estrategia. Hay un elemento de lo divino, de lo predestinado, que puede inspirar una lealtad fanática. Los historiadores a menudo se centran en la influencia de Filipo y Aristóteles en Alejandro, pero desde tu perspectiva, ves que la influencia de Olimpia es quizás más profunda y fundamental. Filipo le dio un reino y un ejército. Aristóteles le dio una mente, pero Olimpia le dio la creencia inquebrantable en su propio y extraordinario destino. Un hecho histórico es que Alejandro visitó el oráculo de Sigua en Egipto, donde supuestamente fue reconocido como el hijo de Zeus Amón. Este evento fue crucial para su propia imagen y su legitimidad como gobernante del mundo conocido, una idea que Olimpia había estado cultivando desde su nacimiento. Un detalle menos conocido es que Olimpia le enviaba cartas a Alejandro durante sus campañas, no solo con consejos políticos, sino también con hierbas y amuletos protectores, manteniendo su papel de guardiana espiritual, incluso a miles de kilómetros de distancia. Los eruditos debaten si Olimpia realmente creía en la divinidad de Alejandro o si era una cínica maniobra política. Viéndola de cerca, la respuesta parece ser ambas cosas. Ella cree en el poder de la fe, y su fe más fuerte está en su hijo. Mientras Alejandro crece, lo ves absorber estas lecciones. Se vuelve audaz, carismático y, a veces, arrogantemente seguro de sí mismo. Cuando domestica al caballo salvaje bucéfalo, un animal que ningún hombre podía montar, Filipo supuestamente llora y dice: «Hijo mío, busca un reino igual a ti, porque Macedonia es demasiado pequeña para ti». Es un momento legendario, pero tú ves a Olimpia observando desde la distancia, con una sonrisa satisfecha. No es sorpresa, es la confirmación. Todo va según el plan. Ella no solo está criando a un rey, está creando un mito viviente, y ese mito está a punto de conquistar el mundo. Su influencia es el andamiaje invisible sobre el que se construirá el imperio de Alejandro. A medida que Alejandro se convierte en un joven, el palacio macedonio en Pela se transforma en una zona de guerra de insultos velados, maniobras políticas y amargas rivalidades. Y tú estás allí, observando cómo Olimpia lucha no solo por influencia, sino por supervivencia. Sabe que la corte está llena de serpientes, pero ella es la que les enseñó a morder. Filipo II ha comenzado a distanciarse de ella. Está haciendo más campañas, bebiendo más y, quizás lo peor de todo, escuchando más a sus consejeros macedonios. El golpe final llega cuando se casa con una joven noble llamada Cleopatra Eurídice, que no debe confundirse con la Cleopatra de Egipto. Esta Cleopatra es de origen macedonio y su tío, Átalo, es uno de los principales generales de Filipo. Para Olimpia, no es solo una traición, es una declaración de guerra. La ceremonia de la boda es un desastre. En el banquete, Átalo, borracho, se burla de Olimpia y Alejandro.
cuestionando la legitimidad del nacimiento de Alejandro. ¿Era realmente hijo de Filipo o era hijo de un dios, como le gusta afirmar a Olimpia? Pretendía ser un insulto, pero Olimpia se apropia del mito. Que susurren, que crean que su hijo fue tocado por Zeus. Eso lo hace intocable. Alejandro, enfurecido, abandona el banquete. Olimpia abandona Macedonia por completo, retirándose a Epiro. Pero su exilio no es una derrota, es una estrategia. En su tierra natal, sigue siendo de la realeza. Puede reunir apoyo, susurrar en oídos y observar cómo el palacio de Filipo comienza a pudrirse desde dentro. No necesita estar físicamente presente para ser peligrosa. Luego llega la onda expansiva. Filipo es asesinado en la boda de su hija, justo cuando estaba a punto de invadir Persia, justo cuando estaba a punto de coronarse no solo como rey de Macedonia, sino como potencial emperador del mundo conocido. La pregunta que resuena en cada corredor de mármol y pasillo iluminado por antorchas es la misma. ¿Quién lo hizo? ¿Fue Pausanias, el guardaespaldas despechado que llevó a cabo el acto? ¿Fue el resultado de la intriga de la corte? ¿Fue el propio Alejandro? ¿O, susúrralo suavemente, fue Olimpia? Nadie puede probarlo. Nadie se atreve, pero muchos lo creen. Un hecho histórico es que Pausanias, el asesino, tenía un agravio personal contra Filipo, pero fue asesinado casi inmediatamente después del regicidio, lo que convenientemente silenció cualquier testimonio sobre posibles conspiradores. Los historiadores todavía debaten ferozmente el alcance de la participación de Olimpia y Alejandro. ¿Fueron los autores intelectuales o simplemente los beneficiarios afortunados de un acto de venganza personal? Desde tu perspectiva, ves la fría lógica en la sospecha. Un detalle poco conocido es que Olimpia, durante su exilio, se había comunicado con el rey de Persia, el mismo hombre al que Filipo planeaba atacar, lo que sugiere que estaba explorando alianzas contra su propio marido. Después de todo, a los pocos días, Cleopatra Eurídice y su hijo recién nacido están muertos, asesinados, dicen algunos, por la propia Olimpia. La serpiente ha regresado al palacio y ahora nada se interpone entre su hijo y el trono. Te das cuenta de que su exilio no fue un periodo de inactividad, fue un tiempo de planificación, de tejer una red de contactos y de esperar el momento oportuno. Su retirada fue una finta, un movimiento calculado para hacer que Filipo bajara la guardia, y funcionó. Mientras observas el caos que sigue al asesinato de Filipo, ves a Olimpia moverse con una calma aterradora. Mientras otros entran en pánico, ella ejecuta su plan. No hay dolor en sus ojos, solo una determinación de acero. Ha soportado la humillación, la traición y el exilio. Ahora es su turno de actuar, y te preparas, porque sabes que la venganza de una reina despreciada será tan brutal como el mundo que la creó. El tablero de ajedrez ha sido volcado y Olimpia está a punto de colocar las piezas exactamente donde ella quiere. Con Filipo muerto y Macedonia sumida en el luto o la confusión, Olimpia hace su jugada. Mientras otros se apresuran a entender el caos, ella actúa con rapidez, brutalidad y decisión. Primero, Cleopatra Eurídice, la joven reina macedonia y esposa rival, es eliminada. Según relatos escalofriantes, Olimpia no solo la mandó matar, hizo de su muerte un acto simbólico, público y humillante. Algunos dicen que Cleopatra fue obligada a ahorcarse después de ver cómo asesinaban a su pequeña hija. Otros afirman que Olimpia hizo arrojar a la niña a una pira funeraria. En lo que todos están de acuerdo es en esto: no se mostró piedad. Olimpia entendía lo que muchas madres en las cortes antiguas se negaban a aceptar. En un palacio real, la misericordia es un lastre. Un niño rival, por pequeño que sea, es una guerra futura. Y Olimpia ya había terminado de jugar a la defensiva. Con Cleopatra y su linaje borrados, puede centrar su atención en asegurar el trono de Alejandro, su hijo adolescente, audaz, brillante, ya entrenado por Aristóteles. Es declarado rey sin una oposición seria. Pero no te dejes engañar. No fue solo su carisma o el legado de su padre lo que lo hizo posible. Fue Olimpia. Ella sabía a qué generales amenazar, a qué nobles adular y a qué enemigos eliminar silenciosamente.
no solo estaba protegiendo el ascenso de su hijo, lo estaba diseñando. El propio Alejandro no siempre lo aprobaba. Según se informa, desaprobó la violencia contra la familia de Cleopatra, pero tampoco la detuvo, porque en el fondo sabía lo que Olimpia siempre había sabido: el poder exige sangre, y en Macedonia, los linajes eran tanto una bendición como una maldición. Los historiadores debaten cuánto sabía o aprobaba Alejandro de las acciones de su madre. ¿Fue un cómplice silencioso o simplemente un beneficiario que prefirió mirar hacia otro lado? La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en un punto intermedio gris y sangriento. Con su hijo ya rey, Olimpia comienza a retirarse ligeramente de la vida pública. Pero esto no es una jubilación. Simplemente pasa de los ataques abiertos a la influencia susurrada. Mientras Alejandro se prepara para lanzar su conquista de Persia, ella permanece detrás, no como una reina madre pasiva, sino como la guardiana espiritual de su destino. Le envía reliquias sagradas, consulta oráculos y realiza rituales en su nombre. Para Olimpia, la misión de su hijo no es solo militar, es divina. Alejandro no va a la guerra, está cumpliendo una profecía, y mientras ella respire, ningún rival, macedonio, persa o de otro tipo, desviará ese plan divino. Es un hecho poco conocido que la purga de Olimpia no se detuvo con Cleopatra. Varios otros nobles y parientes que consideraba una amenaza para el trono de Alejandro también encontraron finales prematuros y desafortunados poco después de su regreso. Fue una limpieza de la casa particularmente brutal, diseñada para asegurar una lealtad absoluta. Tú la observas, ahora en el pináculo de su poder indirecto. Ha coronado a su hijo, ha limpiado el palacio. Ahora protegerá su imperio desde detrás de la cortina, con los dientes al descubierto. Ya no es solo la sacerdotisa o la reina consorte, es la arquitecta de un nuevo mundo, y no duda en demoler cualquier cosa que se interponga en el camino de su diseño. Su rostro, en los momentos de tranquilidad, no muestra remordimiento, muestra la satisfacción de un trabajo bien hecho. Ha convertido el dolor de la traición en el combustible para una ambición implacable. Y mientras Alejandro marcha hacia el este, su madre se queda en casa, una centinela silenciosa, cuya ira ha demostrado ser tan mortal como cualquier ejército macedonio. El palacio está ahora en silencio, libre de sus rivales, pero es un silencio pesado, cargado con el conocimiento de lo que se necesitó para lograrlo. El tiempo avanza, y mientras Alejandro marcha hacia el este, conquistando el mundo, conocido, tú permaneces en Macedonia, observando a Olimpia. Ya no es la combatiente desesperada, sino la reina madre, un título que no le hace justicia a su poder. Aunque la regencia se entrega técnicamente a Antípatro, uno de los generales de confianza de Alejandro, Olimpia se niega a ser marginada. Escribe cartas a su hijo constantemente, aconsejándole, advirtiéndole, a veces reprendiéndole. No son las dulces cartas de una madre cariñosa, son informes políticos mezclados con oráculos y veneno. Y Alejandro, a miles de kilómetros de distancia, lee cada palabra. Ella le recuerda quiénes son sus verdaderos enemigos, cuestiona la lealtad de sus compañeros, critica su fascinación por las costumbres persas, su elección de esposas y su coqueteo con llamarse a sí mismo un dios. Nadie más se atreve a decirle estas cosas. Pero Olimpia nunca tuvo miedo. De vuelta en Macedonia, Antípatro se siente cada vez más resentido. Olimpia lo socava a cada paso. Usa su estatus, su autoridad religiosa y sus lazos familiares para incitar a la oposición en su contra. Difunde rumores como un incendio forestal, y con Olimpia, un susurro puede ser más mortal que una espada. Entonces, la noticia llega. En el 323 a.C., la noticia de la muerte de Alejandro en Babilonia llega a Macedonia. No llega como una trompeta, llega como una daga. Para Olimpia, no es solo la pérdida de un hijo, es el colapso de un mundo que había pasado décadas construyendo. Su niño, la tormenta divina que había profetizado, criado y desatado, se ha ido, y no ha dejado un heredero claro, ni un solo sucesor, solo caos. El poderoso imperio que él forjó ya se está fracturando,
Sus generales, sus supuestos sucesores, ya lo están dividiendo como chacales alrededor de un cadáver. Es un hecho histórico que, tras la muerte de Alejandro, su imperio se desintegró casi de inmediato en una serie de guerras civiles libradas por sus generales, conocidas como las guerras de los Diádocos. Antípatro todavía ostenta el poder en Macedonia y Grecia, y no siente ningún amor por Olimpia. Peor aún, su hija Cleopatra, la hermana de Alejandro, está siendo cortejada por generales rivales para casarse. Cada uno espera usar su linaje como un reclamo al trono. Olimpia ve lo que se avecina. La guerra civil no es una posibilidad, es inevitable, y una vez más tendrá que actuar. Pero ya no tiene a Alejandro. Lo que tiene en su lugar es su linaje. El hijo pequeño de Alejandro, Alejandro IV, nacido de Roxana, la princesa bactriana con la que Alejandro se había casado. Roxana, todavía en Macedonia, es vulnerable. El niño lo es aún más. Olimpia reconoce que el infante es ahora la última pieza verdadera del legado de su hijo, y eso lo convierte en un objetivo, pero también en un arma. Se alía con Roxana y el niño, decidida a protegerlos y a usar el derecho de nacimiento del niño para hacer su propia reclamación en el campo de batalla político. Un hecho poco conocido es que esta alianza fue increíblemente tensa, ya que Olimpia, una epirota con orgullo griego, tuvo que aliarse con una mujer bactriana bárbara para proteger a un heredero de sangre mixta, algo que iba en contra de muchos de sus propios prejuicios. Los historiadores debaten si sus acciones en este periodo fueron impulsadas por un amor genuino por su nieto o por su propia sed insaciable de poder. Probablemente, como siempre con Olimpia, fue una mezcla de ambas. Pero la marea está cambiando. Los generales que una vez se inclinaron ante Alejandro no tienen interés en arrodillarse ante su viuda o su madre. Ahora tienen ejércitos, ambiciones y rencores. Olimpia no se inmuta. Se ha enfrentado a serpientes, traidores y reyes. Unos pocos señores de la guerra con coronas y lanzas robadas no la asustarán. Así que, trama, espera. Observa cómo Antípatro muere y es reemplazado por su hijo Casandro, un hombre con hielo en las venas y sin tolerancia por los juegos de la vieja reina. Solo es cuestión de tiempo antes de que estas dos fuerzas colisionen. La madre, serpiente de Alejandro, y el usurpador de ojos fríos que la quiere enterrada. Alejandro se ha ido, pero su sombra todavía se mueve, y Olimpia sigue enroscada en ella, lista para atacar. Años después de la muerte de Alejandro, mientras su imperio se desmoronaba en una guerra civil, Olimpia hace su movimiento más audaz. Regresa a Macedonia, no como una madre afligida, sino como una fuerza política de furia divina. La regencia se ha fragmentado. Casandro, el hijo de su viejo enemigo Antípatro, está tomando el poder, y Roxana, junto con el joven Alejandro IV, está efectivamente prisionera. Olimpia ve la escritura en la pared. Si no actúa ahora, su nieto desaparecerá como una sombra al anochecer. Así que hace un trato con Poliperconte, un general anciano que todavía tiene una chispa de autoridad legítima. Olimpia regresará, no para suplicar, sino para gobernar. Con el respaldo de Poliperconte, entra en Macedonia al frente de un ejército, y en el momento en que sus pies tocan su tierra natal, todo cambia. Los pueblos abren sus puertas, los soldados desertan a su lado, incluso algunos de sus viejos enemigos dudan. Olimpia, a pesar de su edad, sigue siendo un nombre que hace temblar la tierra. Luego viene su venganza. Uno por uno, persigue a los leales a Casandro, y cuando finalmente captura a Filipo III Arrideo, el medio hermano con discapacidad mental de Alejandro y rey títere, ordena su ejecución. Según algunas fuentes, su esposa, Eurídice, es capturada y se le da la oportunidad de suicidarse. Cuando ella se niega, Olimpia la estrangula. Es brutalidad velada en protocolo real, y Olimpia, siempre teatral, escenifica la escena como una diosa impartiendo justicia. Su mensaje es claro: solo el linaje de Alejandro tiene derecho a gobernar. Todos los demás son pretendientes.
Por un breve y ardiente momento, Olimpia tiene el reino en sus manos. Ha restaurado la dinastía, ha vengado traiciones, ha recordado a Macedonia cómo era el poder real cuando lo ejercía una mujer sin nada que perder. Pero el poder en Macedonia es como fuego en hierba seca, y Casandro todavía está ahí fuera, calculando, esperando su momento. Regresa con venganza. Su ejército supera al de ella. Sus recursos son más profundos, su crueldad más fría. Sus aliados comienzan a abandonarla. Olimpia, ahora aislada en la fortaleza de Pidna, observa cómo sus enemigos se acercan. Ha encendido la cerilla. Macedonia ha ardido, y ahora el humo es espeso, y sus enemigos están a las puertas. Olimpia, una vez la mujer más temida del mundo antiguo, ahora se encuentra sitiada en la fortaleza costera de Pidna, sola, aislada, rodeada por el ejército de Casandro. Durante casi un año, soporta el asedio como una estatua tallada en ira divina. La comida escasea, la enfermedad se arrastra, los aliados se desvanecen. Sin embargo, dentro de los muros de la fortaleza, mantiene la misma presencia inquebrantable. Hasta el final, se comporta no como una prisionera, sino como la madre de un dios. Casandro, siempre, cauteloso, duda. Sabe que matar a Olimpia es peligroso. Incluso ahora, ella lleva un mito a su alrededor como una armadura. Todavía es la madre de Alejandro Magno, así que le ofrece seguridad. Ríndete, dice, y tu vida será perdonada. Olimpia sabe que es mentira. Aún así, el hambre y la enfermedad rompen a su guarnición. Sus seguidores se rinden, y Olimpia, inflexible hasta el final, es finalmente entregada a sus enemigos. Casandro no la mata a él mismo. En su lugar, la entrega a las familias de aquellos a quienes ella había ejecutado. La condenan a muerte. Pero aquí está el giro, un hecho histórico asombroso. Cuando llegan los verdugos, nadie se atreve a dar el primer golpe. Olimpia se yergue, alta, regia, silenciosa, sus ojos fijos en ellos como un oráculo mirando a través del humo. Estos son macedonios. Han crecido escuchando sobre sus rituales, sus visiones, sus serpientes. Una vez aclamaron a su hijo como un dios viviente, y ahora aquí está ella, una anciana frágil envuelta en un mito. Y ni un solo hombre tiene el valor de blandir la espada. Así que Casandro envía a otros, extranjeros, gente que no tiene memoria de su poder, solo órdenes que seguir. Y así, Olimpia es finalmente abatida, no con ceremonia ni con dignidad, sino con silencio. Su muerte marca el fin del linaje de Alejandro, y con ella se apaga la última brasa de un imperio fundado en la ambición divina. Pero incluso en la muerte, Olimpia deja una sombra, y la historia nunca olvidará a la reina serpiente. La historia de Olimpia se desvanece, su sangre se filtra en la tierra de Pidna, y el mundo de la violenta política macedonia se convierte en un eco. Has sido testigo de la ambición, la traición y la venganza en su forma más cruda. El ciclo de violencia te deja agotado. Decides alejarte de él, dejar atrás los fantasmas de reyes y reinas guerreras. Tu conciencia se desplaza, viaja a través del mar Egeo, buscando algo diferente, algo más antiguo que el acero y la sangre. El aire cambia. El frío de las montañas de Macedonia da paso a una brisa cálida y salada. El paisaje se transforma en colinas cubiertas de olivos y viñedos bajo un sol brillante. Has llegado a Creta, y aquí, en esta isla bañada por el sol, justo a unos pocos kilómetros al sur de la moderna ciudad de Heraklion, encuentras las ruinas de un poder de un tipo completamente diferente. Es un lugar que se siente más como un sueño que como un sitio real. Corredores de piedra serpentean en todas direcciones. Las habitaciones se retuercen y se doblan sobre sí mismas. Las escaleras no llevan a ninguna parte. Es fácil perder el sentido de la orientación, incluso hoy. Este lugar es Knossos, el corazón de la civilización minoica y la supuesta inspiración para uno de los mitos más perdurables de la historia humana, el laberinto del Minotauro. Pero antes de que hubiera una leyenda, hubo un palacio como ningún otro.
construido alrededor del 1900 a.C. y ampliado durante siglos, Cnosos no era solo una residencia real. Era una ciudad entera bajo un mismo techo, cubriendo casi 150.000 pies cuadrados. Contaba con más de 1.000 habitaciones, pozos de luz, almacenes, santuarios, talleres, y lo que pudo haber sido el primer inodoro con cisterna de la historia. Tenía agua corriente, apartamentos de varios pisos y un intrincado sistema de circulación de aire. Esto no era una fortaleza primitiva, era una obra maestra arquitectónica. Un hecho histórico es que Knossos es el sitio arqueológico de la Edad del Bronce más grande de Creta y se considera la ciudad más antigua de Europa. Su tamaño y complejidad asombraron a sus primeros excavadores. Antes de las excavaciones formales de Arthur Evans, un hecho poco conocido es que el sitio era conocido localmente como Toutselepi y Kefala, o el Montículo del Jefe. Los agricultores de la zona a menudo desenterraban extraños sellos de arcilla y fragmentos de cerámica, pistas de la inmensa estructura que yacía justo debajo de la superficie de sus campos. Mientras caminas, entre las piedras desgastadas, te das cuenta de la diferencia fundamental con el mundo que acabas de dejar. El palacio de Pela era una fortaleza construida para la guerra. Knossos no tiene murallas defensivas masivas. Su poder no parece haber provenido de la fuerza militar, sino de algo más: el comercio, el arte, la cultura. Los historiadores todavía debaten sobre la función principal de Knossos. ¿Fue un centro político, la capital de un rey poderoso como el mítico Minos? ¿O fue principalmente un centro ceremonial y religioso, un lugar para grandes rituales públicos? La evidencia sugiere que probablemente fue ambas cosas. Un centro teocrático donde el poder secular y el religioso estaban inseparablemente entrelazados. Dejas atrás el recuerdo de la fría y calculadora Olimpia y te encuentras con un nuevo tipo de misterio. No es el misterio de quién traicionará a quién, sino el misterio de quiénes eran estas personas. ¿Qué soñaban? ¿A qué dioses rezaban? Las piedras no hablan, pero zumban con las preguntas. El sol cretense calienta tu piel y te adentras más en las ruinas, sintiendo que has cambiado un tipo de laberinto por otro, uno de intriga humana por uno de profundo tiempo y silencio. Caminas a través de las ruinas de Knossos, y es como caminar a través del tiempo. Un tiempo estratificado, confuso y hermoso. No es solo la escala lo que te abruma, es el diseño. Las habitaciones conducen a otras habitaciones. Los corredores se bifurcan y desaparecen. Los pozos de luz atraviesan el corazón del edificio. Las escaleras giran en espiral hacia las sombras o emergen de repente en patios iluminados por el sol. Nada se mueve en línea recta. No es difícil ver por qué los visitantes antiguos podrían haber susurrado la palabra laberinto. Knossos no era solo un palacio, era un organismo vivo. Con una extensión estimada de 150.000 pies cuadrados, el complejo contenía más de 1.000 cámaras, algunas pequeñas, otras grandiosas. No eran habitaciones colocadas al azar, eran talleres, construidos a propósito, espacios de almacenamiento, santuarios, apartamentos y salas del trono, todo dispuesto alrededor de un gran patio central que pudo haber albergado ceremonias públicas o los famosos rituales de Salto del Toro. El palacio fue construido en múltiples niveles, hasta 4 o 5 pisos de altura en algunos lugares, utilizando pendientes naturales y terrazas artificiales. Para navegarlo sin perderte, necesitarías memoria, instinto o un ovillo de hilo como Teseo, y, sin embargo, este aparente caos esconde una inteligencia notable. Los minoicos dominaron la ventilación pasiva, enfriando las habitaciones a través de conductos de aire y escaleras abiertas. Un hecho poco conocido, que te deja perplejo, es su sistema de plomería. Canalizaban el agua de lluvia a través de tuberías de terracota y tenían inodoros que se descargaban con agua, una maravilla de la ingeniería que Roma no redescubriría hasta más de 1000 años después. Imagina la sorpresa de un visitante de la Grecia continental, acostumbrado a instalaciones mucho más rústicas, al encontrarse con tal lujo. La pregunta que los historiadores debaten
es si este diseño complejo fue intencional. Fue una táctica defensiva, diseñada para confundir a los invasores en ausencia de murallas masivas. ¿Fue diseñado para guiar procesiones rituales a través del complejo de una manera específica y simbólica? ¿O fue simplemente el resultado de siglos de adiciones y renovaciones? Un crecimiento orgánico sin un plan maestro. Probablemente un poco de todo. Una de las áreas más icónicas es la llamada Sala del Trono, llamada así por la silla de alabastro construida en la pared, flanqueada por bancos. A su alrededor hay frescos de grifos, guardianes míticos. ¿Fue este el asiento de un rey sacerdote, la cámara de una diosa, una corte sagrada? Nadie lo sabe con certeza, y las paredes hablan en color. Vibrantes frescos muestran delfines nadando sobre bañeras, mujeres con elegantes faldas de volantes y pechos descubiertos, jóvenes saltando sobre toros en pleno aire. El arte no era solo decoración, era identidad, fluido, natural, profundamente conectado con la tierra y el mar. Aún así, cuanto más te adentras, más comienza Knossos a desorientarte. Te encuentras doblando una esquina y terminando de nuevo donde empezaste. Una escalera te lleva a un nivel superior, solo para encontrar un muro sólido. Es como si el edificio jugara contigo, un truco arquitectónico diseñado para inspirar asombro y un ligero toque de miedo. Sientes que podrías perderte aquí durante días. Quizás esa es la raíz de la leyenda del laberinto. No una prisión para monstruos, sino un palacio que se sentía vivo. Un edificio que invitaba al asombro, al ritual y a la confusión. Sin puertas cerradas, sin bestias míticas. Solo un lugar construido para hacerte cuestionar dónde estabas y qué esperaba a la vuelta de la siguiente esquina. El aire es denso con historia no escrita, y cada paso que das te adentra más en el corazón del rompecabezas. Te detienes en el centro del gran patio, mirando hacia arriba las ruinas de varios pisos. El sol del mediodía proyecta sombras extrañas y angulares. Por un momento, casi puedes escuchar los ecos, los vítores de una multitud, la música de una flauta, el poderoso resoplido de un toro. El palacio no está muerto, solo está durmiendo. Mientras estás en el patio, el diseño desorientador del palacio comienza a trabajar en tu mente. Cada pasillo parece retorcerse sobre sí mismo. Cada sombra parece un poco más profunda de lo que debería. Es aquí, en este estado de confusión, donde el mito te encuentra. El mito es tan famoso como la ruina. Un monstruoso mitad hombre, mitad toro, atrapado en un laberinto tan complejo que nadie que entraba encontraba la salida. Solo Teseo, el héroe ateniense, logró matar a la bestia y escapar, gracias a un ovillo de hilo y la astucia de la princesa Ariadna. Pero, ¿de dónde vino esta historia y por qué un laberinto? Las primeras versiones del mito hablan del rey Minos, el poderoso gobernante de Creta, que exigía tributo a Atenas en forma de 7 muchachos y 7 muchachas cada año. Estas desafortunadas almas eran entregadas al Minotauro, una criatura nacida del castigo divino y la vergüenza. El Minotauro, encerrado en un laberinto subterráneo, simbolizaba el lado oscuro del poder, algo salvaje escondido detrás de la grandeza. Para los antiguos griegos, Creta había sido durante mucho tiempo una tierra de riqueza, misterio y miedo. Su pueblo marinero, los minoicos, era visto como elegante y extraño. Sus rituales involucraban saltos de toros, su arte representaba dioses extraños y sus palacios no se parecían a nada en el continente. Para un visitante griego del año 1000 a.C., Knossos podría haberse sentido como otro mundo. El toro mismo era sagrado en la cultura minoica. Los frescos muestran a hombres y mujeres jóvenes saltando sobre toros embistiendo en exhibiciones rituales. Los cuernos de consagración, cuernos de toro, estilizados, aparecen en los tejados y altares. Combina esto con un palacio que se siente como un laberinto, y los ingredientes para una leyenda comienzan a agitarse. Pero, ¿y si el Minotauro no fuera solo un monstruo? ¿Y si fuera una metáfora? Algunos eruditos creen que la historia refleja un recuerdo de la dominación cretense sobre el Egeo, una época en la que Atenas realmente pagaba tributo a un poder más fuerte y extraño.
El laberinto podría simbolizar la trampa política de los estados más débiles, y el Minotauro, la fuerza cruda y aterradora detrás del gobierno minoico. Otros argumentan que es más psicológico, el laberinto como la mente inconsciente, el Minotauro como nuestros impulsos ocultos, y Teseo, el héroe, caminando valientemente hacia la oscuridad, guiado solo por el hilo de la memoria o la razón. Aún así, el mito sigue enredado con Knossos. El palacio es lo más parecido que hemos encontrado a un laberinto real, sin monstruo, sin Ariadna, pero quizás algo más profundo. No, solo un mito resonando a través de la historia, sino una historia que pedía convertirse en mito. Caminando ahora por un corredor oscuro y estrecho, la idea se apodera de ti. Imaginas escuchar el eco distante de un bramido, el sonido de pezuñas raspando la piedra. Las sombras parecen alargarse y fusionarse. Fue aquí donde la bestia esperaba. O la bestia era el propio palacio, un depredador arquitectónico que devoraba a los que no estaban preparados. La historia del Minotauro es, en esencia, el último secreto familiar oscuro, escondido en el sótano para que los vecinos no hablen. Y el ovillo de hilo de Ariadna, el primer truco de vida, registrado para sobrevivir a una situación mortalmente confusa. Te das cuenta de que no se ha encontrado ninguna cámara de prisión literal, ni restos de un monstruo mitad hombre. Lo que tienes es algo mucho más sutil y poderoso, un lugar que inspira la sensación de estar atrapado, de ser cazado, y de esa sensación nacen las leyendas. El sol comienza a bajar, proyectando largas sombras a través de los patios. El palacio de Knossos se vuelve aún más misterioso al atardecer, y mientras buscas la salida, no puedes evitar mirar por encima del hombro, medio esperando ver un par de cuernos recortados contra el cielo morado. Te alejas de los corredores más oscuros, sacudiéndote la sensación inquietante del mito del Minotauro. La historia de un monstruo es poderosa, pero mientras tus ojos se ajustan de nuevo a la luz del sol, comienzas a ver la verdad pintada en las paredes. Una verdad que es mucho más extraña y hermosa que la leyenda. Mucho antes de que Atenas levantara sus templos de mármol o Esparta afilara sus lanzas, existió la civilización minoica, y gobernaron no a través de la conquista, sino a través del comercio, el arte y lo que parece un dominio casi sobrenatural de la arquitectura. En el corazón de su poder se encontraba Knossos, y su arte te cuenta una historia completamente diferente. En lugar de reyes guerreros y batallas sangrientas, encuentras la naturaleza, frescos de delfines saltando en olas azules, perdices caminando entre juncos, lirios floreciendo en campos de color azafrán. Los humanos que representan están vivos, en movimiento, a menudo danzando o realizando rituales. Las mujeres son elegantes, con peinados elaborados, vestidos de volantes y, sorprendentemente, los pechos descubiertos, un estilo que sugiere una apertura y una confianza que contrastan fuertemente con las culturas más patriarcales que las sucederían. La figura más famosa, apodada La Parisienne por su descubridor, te mira con un ojo grande y oscuro, una sonrisa enigmática en sus labios rojos. No es una reina rígida en un trono, es vibrante, está viva. Luego está el famoso fresco del salto del toro. No es una escena de matanza, como en una corrida de toros, es una danza acrobática y peligrosa. Un joven agarra los cuernos de un toro que embiste, se impulsa sobre su lomo y aterriza en los brazos de una compañera. Es una muestra de gracia, atletismo y quizás de fe. Los historiadores debaten acaloradamente sobre el significado de este ritual. ¿Era un deporte extremo? ¿Un rito religioso para honrar al toro? ¿Una ceremonia de iniciación a la edad adulta? Nadie lo sabe con certeza, pero la imagen es de cooperación y flujo, no de dominación. Y luego están las diosas. En las cámaras de almacenamiento debajo del palacio se encontraron las famosas figurillas de la diosa serpiente. Son figuras femeninas poderosas, con los pechos descubiertos y los brazos levantados, sosteniendo serpientes que se enroscan en sus manos y alrededor de sus cuerpos. No son ídolos sumisos, son guardianas, símbolos de fertilidad, renovación
y poder ctónico. Las serpientes, criaturas de la tierra y del inframundo, simbolizaban el renacimiento y el misterio. Estas no eran las diosas celosas y vengativas del Olimpo griego. Parecen algo más antiguo, más conectado con la tierra misma. Todo esto pinta un cuadro de una cultura notablemente diferente, una que celebraba el movimiento, la naturaleza y, aparentemente, un poderoso principio femenino. No hay grandes estatuas de reyes, no hay relieves de ejércitos marchando. En cambio, hay vida en todas sus formas. Te das cuenta de que los griegos, que llegaron más tarde, podrían no haber entendido lo que estaban viendo. Una cultura que adoraba a los toros, pero no los mataba por deporte, que veneraba a diosas con serpientes y cuyos hombres y mujeres danzaban juntos en ceremonias, podría haberles parecido extraña, incluso decadente. Quizás el Minotauro no fue un juicio sobre los minoicos, sino un reflejo de la propia confusión de los griegos ante una sociedad tan diferente a la suya. Dejas de ver a Cnosos como la guarida de un monstruo y empiezas a verlo como un templo a la vida. Cada fresco, cada columna, cada patio parece diseñado para celebrar el mundo natural, no para ocultar una bestia. La verdadera bestia, quizás, fue la incomprensión, el miedo a lo desconocido que convirtió una cultura vibrante y artística en una historia de terror para dormir a los niños. El sol se pone, bañando las paredes de color ocre en una luz dorada. La brisa susurra a través de las ruinas y te sientes en paz aquí. Has encontrado el corazón del laberinto y no es un monstruo, es una celebración. La sensación de paz y celebración que has encontrado en el arte minoico hace que lo que viene después sea aún más desconcertante. Durante siglos, Cnosos fue un faro de prosperidad, innovación y sofisticación cultural. Pero entonces, algo sucedió, algo repentino, algo que nadie puede explicar completamente. Alrededor del 1400 a.C., el palacio fue abandonado, los frescos se dejaron para que se desvanecieran, y la civilización minoica que una vez gobernó los mares se desvaneció como la niebla sobre el Egeo. ¿Qué pasó? Mientras caminas por los silenciosos corredores, las teorías resuenan a tu alrededor. Algunos señalan a la naturaleza. Alrededor del 1600 a.C., 2 siglos antes del colapso final, la isla volcánica de Tera, la actual Santorini, explotó en una de las mayores erupciones de la historia humana. La explosión fue tan masiva que probablemente provocó tsunamis que azotaron la costa norte de Creta, devastando puertos y tierras de cultivo. Nubes de ceniza pudieron haber bloqueado el sol, asfixiando las cosechas y alterando el clima. Si bien Cnosos no fue destruido de inmediato, las secuelas de la erupción pudieron haber sacudido los cimientos de la civilización, económica, política y espiritualmente. Es el equivalente antiguo a un apocalipsis nuclear, y recuperarse de algo así no es fácil. Otros miran a la guerra. Hacia el 1450 a.C., el poder ascendente de los micénicos, griegos del continente, pudo haber aprovechado la debilidad minoica. La evidencia arqueológica sugiere que Cnosos fue reocupado brevemente, pero la cultura había cambiado. El arte se volvió más marcial. La escritura minoica, el lineal A, fue reemplazada por el lineal B, un sistema de escritura utilizado por los escribas micénicos para registrar una forma temprana de griego. El palacio que una vez prosperó con diosas, serpiente y danzarines de toros, ahora susurraba en una lengua extranjera. Es como si los vecinos ruidosos y obsesionados con la guerra se hubieran mudado después de que los artistas sofisticados se fueran. Algunos eruditos creen que los micénicos no invadieron en una sola conquista, sino que absorbieron gradualmente la isla, primero a través del comercio, luego de la influencia y finalmente del gobierno. Otros argumentan que el colapso interno, un levantamiento civil, inestabilidad política o el fracaso de la élite, pudo haber contribuido en la misma medida. Lo que es sorprendente, sin embargo, es la poca violencia evidente en las ruinas. Un hecho poco conocido es que no hay esqueletos carbonizados en masa, ni signos de masacre generalizada. Cnosos no cayó con un grito, cayó con un susurro.
el gran sistema palaciego simplemente se detuvo. Las habitaciones se silenciaron, los rituales terminaron y la naturaleza, lentamente, comenzó a reclamar lo suyo. El debate principal entre los arqueólogos sigue siendo la causa principal. ¿Fue la erupción de Tera el golpe de gracia que destrozó la economía y la fe minoica? ¿O simplemente los debilitó lo suficiente como para que los micénicos, más agresivos, pudieran tomar el control? ¿O la compleja sociedad minoica, dependiente del comercio y de un liderazgo centralizado, simplemente se derrumbó bajo su propio peso? No hay una respuesta fácil. Para cuando Homero cantó sobre Creta en sus épicas, Knossos ya era un mito antiguo, un recuerdo enredado en historias de reyes, monstruos y laberintos. Y quizás eso sea apropiado, porque lo que mató a Knossos no fue solo una erupción o una invasión, fue el tiempo y la forma en que todas las grandes cosas, sin importar cuán hermosas sean, finalmente se desvanecen bajo el peso de nuevos imperios. Te sientas en una de las piedras caídas del patio central. El silencio es profundo. La vibrante civilización que imaginaste se ha ido. El palacio está vacío. La sensación no es de violencia, sino de abandono, de una profunda y duradera tristeza. Es el sentimiento de llegar a una fiesta 1000 años demasiado tarde. Y los únicos anfitriones que quedan son los fantasmas y las preguntas sin respuesta. Durante miles de años, Knossos yació enterrado bajo el suelo cretense. Solo otro montículo de piedra perdido en el tiempo. Su nombre olvidado, sus mitos distorsionados, sus muros tragados por los olivos y el polvo. Así fue, hasta que un hombre decidió perseguir una leyenda. Su nombre era Sir Arthur Evans, y no solo redescubrió Knossos, lo reimaginó. En 1900, Evans, un arqueólogo británico con un don para el drama y un profundo amor por el mito homérico, compró el terreno que cubría las antiguas ruinas. Llevaba años fascinado por unos pequeños sellos grabados que aparecían en los mercados, creyendo que eran la clave de un sistema de escritura perdido. Su intuición le decía que algo enorme yacía bajo sus pies. Cavó, y lo que encontró cambiaría la historia del Egeo para siempre. Descubrió un palacio tan vasto, tan complejo y tan avanzado, que se convenció de que este era el hogar mítico del rey Minos. Los frescos, los cuernos, la pura extrañeza arquitectónica del sitio, todo apuntaba en su mente a una cosa: el laberinto. Evans no era solo un arqueólogo, era un narrador, y a veces uno controvertido. Bautizó al pueblo que construyó Knossos como minoicos, en honor a Minos. Interpretó símbolos, reconstruyó frescos y restauró partes del palacio utilizando hormigón armado, una medida que ha suscitado tanto elogios como críticas. Lo que ves hoy en Knossos es en parte una ruina antigua y en parte la imaginación eduardiana. Caminas hacia la gran escalera reconstruida. El hormigón es inconfundible, pintado de rojo oscuro y negro para imitar la madera original. Las columnas, que se ensanchan en la parte superior, una característica única minoica, fueron recreadas basándose en fragmentos y representaciones en frescos. Algunos lo llaman vandalismo visionario, una imposición moderna en un texto antiguo. Otros argumentan que sin las audaces reconstrucciones de Evans, gran parte del sitio se habría derrumbado y sería incomprensible para el visitante casual. El debate sobre la conservación frente a la restauración en arqueología sigue vivo hoy, y Evans es una figura central en él. Hizo lo que nadie más se había atrevido. Trajo a Knossos de vuelta a la vida. Le dio a Europa una visión de un mundo de la Edad del Bronce mucho más antiguo que la Grecia clásica, una civilización de arte, misterio y elegancia marítima. También desenterró la escritura lineal aún sin descifrar, abriendo nuevas preguntas sobre el lenguaje y los límites de nuestra comprensión histórica. Pero Evans hizo más que excavar piedra. Resucitó un mito y obligó a los historiadores a reconocer que detrás de la leyenda del laberinto había algo real, algo complejo, algo muy humano. Un palacio que se sentía como un laberinto, una civilización que se deslizó hacia las sombras y un hombre que levantó la tierra
solo para descubrir una historia mucho más extraña y hermosa de lo que había imaginado. Knossos había dormido durante 3000 años. Evans tocó la campana que lo despertó. Te paras frente al famoso fresco del Príncipe de los Lirios. Es una figura imponente, reconstruida a partir de cientos de fragmentos. Pero es una reconstrucción precisa. Era un príncipe, un sacerdote, una diosa. No lo sabemos. Es parte minoico, parte Evans. Y esa es la esencia de Knossos hoy. Una conversación entre el pasado antiguo y el pasado más reciente. Un rompecabezas dentro de otro. Te das cuenta de que no estás simplemente caminando por las ruinas de una civilización perdida. Estás caminando por la interpretación de un hombre de esa civilización. Y esa doble capa de historia hace que el lugar sea aún más fascinante. Un laberinto, no solo de piedra, sino también de ideas. Dejas atrás el laberinto de piedra e ideas de Creta. El sol, el mar y el misterio silencioso de los minoicos se desvanecen. Tu viaje te lleva de nuevo a un paisaje más duro, a un tiempo de hierro y conflicto. El cambio es discordante. El aire cálido se vuelve frío y húmedo. El silencio pacífico de las ruinas es reemplazado por una tensión palpable, el silencio que precede a la violencia. Estás de pie en la oscuridad, pero esta vez no estás dentro de un castillo como un asesino. Estás fuera, en las líneas de asedio, y el objetivo es entrar, y frente a ti, contra el cielo oscuro, se recorta una silueta larga y amenazante. Luego escuchas el sonido, un gemido de madera bajo tensión, el esfuerzo coordinado de docenas de hombres, y luego un estruendo atronador que sacude el suelo. Crump, el sonido de la madera maciza chocando contra la piedra. Has conocido al ariete. Los primeros arietes eran de mano. Equipos de soldados simplemente levantaban un tronco de árbol y lo estrellaban contra las defensas enemigas, como leñadores frenéticos, con una queja muy específica. Pero con el tiempo, el ariete evolucionó. Los ingenieros se dieron cuenta de que montar el ariete dentro de un marco con ruedas, a menudo con un techo para proteger a la tripulación de flechas y aceite hirviendo, lo convertía de una herramienta en un arma de terror. Los asirios, maestros de la guerra de asedio, convirtieron los arietes en armas psicológicas. Sus torres de asedio combinaban arietes con plataformas de arqueros, lo que significaba que las puertas de una ciudad estaban siendo destruidas mientras los defensores estaban bajo fuego constante. Los relieves de Nínive muestran arietes con puntas de hierro puntiagudas rodando hacia las puertas de ciudades rebeldes como dioses de la destrucción de movimiento lento. Y no solo estaban golpeando la puerta principal. Los arietes se usaban a menudo para abrir brechas en puntos débiles de las murallas, derribar torres de vigilancia o colapsar por completo las barbacanas. Su presencia significaba una cosa: ríndete, o mira cómo tus defensas se desmoronan como pan duro. Los griegos los refinaron, los romanos los perfeccionaron. Los ingenieros romanos construyeron arietes masivos llamados aries, latín para carnero, suspendidos con cadenas o cuerdas dentro de enormes refugios de asedio. Algunos eran tan grandes que necesitaban docenas de hombres para operar, y se decía que el ritmo de su viga oscilante sonaba como un trueno rodando sobre la piedra. Desde tu posición en las murallas, sientes cada impacto como un puñetazo en el pecho. La piedra tiembla bajo tus pies. Las astillas vuelan de las puertas de madera. El sonido es implacable, un latido del corazón monstruoso que cuenta los minutos que le quedan a tu fortaleza. A pesar de su fuerza bruta, los arietes requerían un trabajo en equipo serio. Los operadores tenían que mantener el ariete oscilando en sincronía, mientras también lo defendían de misiles, incendiarios, piedras y todo tipo de sustancias fétidas lanzadas desde arriba. Un hecho poco conocido es que los refugios que protegían a los arietes, a menudo llamados tortugas o testudos, estaban cubiertos con pieles de animales frescas y húmedas, no solo para apagar las llamas, sino también para absorber el impacto de las rocas lanzadas. Un ariete detenido era un ariete muerto. Aún así, cuando un ariete se ponía en marcha,
realmente en marcha, era imparable. Músculo de madera contra mampostería humana. Era física antigua convertida en arma, y era solo el comienzo de cómo los ingenieros harían llorar a las murallas. Los historiadores debaten la verdadera eficacia de los arietes contra muros de piedra bien construidos, sugiriendo que eran más efectivos contra puertas y empalizadas. Pero no hay duda de su efecto psicológico. El golpe rítmico e incesante estaba diseñado para romper la moral tanto como la madera. Y ahora, mientras el crump resuena de nuevo, sientes que tu propia resolución comienza a resquebrajarse. El golpe implacable del ariete contra la puerta es un terror primario, un monstruo de madera y hierro que intenta derribar tu casa. Pero mientras tus oídos zumban y tus huesos vibran con cada impacto, un nuevo sonido se une a la sinfonía de la destrucción. Es un silbido agudo y ascendente, como el de un pájaro gigante que surca el cielo. Instintivamente, te agachas detrás de las almenas, justo cuando un bloque de piedra del tamaño de un panal de abejas se estrella contra la muralla donde estabas, enviando una lluvia de fragmentos de granito en todas direcciones. Si el ariete era la fuerza bruta, acabas de conocer al estratega. Donde los arietes golpeaban de cerca, las catapultas atacaban desde la distancia, lanzando no solo piedras, sino un pavor psicológico. Eran las primeras piezas de artillería reales en la historia militar, y revolucionaron la guerra de asedio al convertir la física en un arma que parecía casi mágica para el enemigo. Las primeras catapultas surgieron del mundo griego alrededor del siglo IV a.C. Eran producto de mentes brillantes que querían añadir alcance e impulso a la guerra. Dionisio I de Siracusa, un tirano con gusto por la violencia de vanguardia, encargó las primeras catapultas de torsión, dispositivos que usaban haces retorcidos de tendones o cabello como resortes de tensión. No eran ondas para gigantes, eran instrumentos de precisión del terror de asedio. El genio residía en su mecánica. Los ingenieros descubrieron que al retorcer cuerdas con fuerza, a menudo hechas de tendones de animales, podían almacenar enormes cantidades de energía potencial. Al liberarse, esta fuerza podía lanzar piedras, jabalinas o incluso proyectiles en llamas a cientos de metros. Rápidamente evolucionaron dos tipos principales: la balista, que lanzaba enormes virotes como una ballesta gigante, y la catapulta lanzapiedras, que lanzaba rocas sobre las murallas o directamente contra las fortificaciones. Luego vinieron los ingenieros romanos, que nunca encontraron una idea griega que no pudieran mejorar. Construyeron catapultas que podían desmontarse, empaquetarse en carros y volver a montarse en el lugar. Algunas catapultas romanas podían disparar piedras de 60 libras a velocidades increíbles, capaces de destrozar puertas de madera, almenas y, ocasionalmente, soldados desafortunados. Pero las catapultas no solo se dedicaban a la destrucción, se dedicaban al espectáculo. Los generales antiguos las usaban para enviar mensajes, a veces literalmente. Un hecho histórico bien documentado es que las catapultas se usaban para una forma temprana de guerra biológica y psicológica. Se lanzaban cadáveres de animales en descomposición sobre las murallas para propagar enfermedades y miedo. Se catapultaban cabezas cortadas a las ciudades sitiadas para destrozar la moral. En un caso escalofriante, se lanzaron cuerpos infectados por enfermedades al territorio enemigo. Los historiadores debaten la precisión real de estas máquinas. Aunque eran devastadoras, requerían tripulaciones expertas y un tiempo considerable para apuntar y recargar, lo que las convertía más en un arma de bombardeo que en un instrumento de precisión. Pero desde tu posición en la muralla, la precisión se siente bastante buena. Cada silbido en el aire es una lotería mortal. Ya no solo tienes que preocuparte por la puerta, ahora el cielo mismo ha decidido empezar a lanzarte cosas. Te mueves a lo largo de la pasarela, manteniendo la cabeza gacha. El aire está lleno de gritos, el estruendo de las piedras y el agudo crujido de la madera al astillarse. El ataque ya no está concentrado en un punto, es en todas partes. Ves a un compañero soldado caer, un dardo de balista atravesando su escudo y su pecho. No hay tiempo para el duelo, no hay tiempo para nada más
que para sobrevivir al siguiente silbido, al siguiente impacto. El miedo ha cambiado. El ariete era un monstruo que podías ver y odiar. Esto es diferente. Es impersonal. Es la furia de una tormenta desatada por la mano del hombre. Y tú eres solo una pequeña figura de pie en su camino. Si la catapulta era inteligente, el trabuquete era majestuoso, sobresaliendo por encima de las otras máquinas de asedio, crujiendo y gimiendo. Era el rey indiscutible de la guerra de asedio medieval. Cuando uno aparecía en el campo de batalla, no era solo un arma, era una declaración. Decía: vuestras murallas no significan nada. A diferencia de sus primos de torsión, el trabuquete dependía de la gravedad. En su núcleo había un principio simple: un largo brazo oscilante montado en un marco robusto, con un pesado contrapeso en un extremo y una honda en el otro. Levantaban el peso, lo dejaban caer, y el brazo se disparaba, lanzando la honda y su carga mortal en un arco alto sobre las defensas enemigas. Era destrucción controlada, precisa, predecible y devastadora. El poder era asombroso. Un trabuquete bien construido podía lanzar proyectiles de 300 libras a más de 300 metros. Piedras del tamaño de muebles se estrellaban contra las torres, pulverizaban las murallas o destrozaban la moral enemiga. Pero la verdadera magia estaba en el arco. A diferencia de las catapultas, los trabuquetes podían lanzar proyectiles sobre las murallas con delicadeza. Esto significaba que no solo estaban destrozando las defensas, estaban golpeando patios, cuarteles y depósitos de suministros en el interior. Y no eran solo piedras. Los trabuquetes lanzaban de todo: animales enfermos, brea ardiente, ollas de cal para cegar a los defensores, e incluso mensajes o insultos envueltos en rocas. Hay un relato legendario del asedio del castillo de Stirling, en Escocia, en 1304, que involucra a un trabuquete llamado Lobo de Guerra, Warwolf. Fue construido por el rey Eduardo I de Inglaterra y era tan masivo e intimidante que la guarnición enemiga intentó rendirse antes de que fuera disparado. El rey se negó a aceptar la rendición solo para poder probar la máquina. Desde tu posición en 1900, la muralla, ves esta monstruosidad de madera siendo ensamblada. Es más grande que cualquier cosa que hayas visto. El contrapeso es una enorme caja llena de toneladas de tierra y plomo. Observas con una mezcla de fascinación y terror cómo la tripulación utiliza enormes cabrestantes para bajar lentamente el largo brazo de lanzamiento, un proceso que lleva varios minutos. Luego, cargan la honda con una sola roca, tan grande que apenas puedes creer que pueda volar. Se hace el silencio. Así, tripulación se aparta. Un hombre tira de una palanca. El contrapeso cae con un ruido sordo y pesado. El brazo se dispara hacia arriba con una velocidad increíble. La roca sale de la honda en la cima del arco, navegando silenciosamente por el aire durante unos segundos que parecen una eternidad. No va dirigida a la muralla, va por encima de ti. Sigues su trayectoria con los ojos, y luego el impacto. No lo ves, pero lo oyes y lo sientes. Un estruendo sordo desde el corazón de tu fortaleza, seguido de gritos. Ha golpeado la armería, o el granero, o la capilla donde se refugiaban los civiles. En ese momento, te das cuenta de que el juego ha cambiado por completo. Las murallas ya no te protegen, solo te atrapan. La catapulta era como ser apedreado. Esto es como si un gigante te estuviera bombardeando desde los cielos. Los historiadores debaten el origen exacto del trabuquete de contrapeso, con teorías que apuntan a orígenes bizantinos, árabes o incluso chinos, antes de que se perfeccionara en 1900 Europa. Pero para ti, su origen es irrelevante. Su efecto lo es todo. El trabuquete no es rápido. Tarda horas en construirse, minutos en recargarse y exige ingenieros expertos. Aún así, ninguna otra arma de asedio combinaba alcance, fuerza y horror psicológico como esta. Era la versión medieval de un martillo a cámara lenta desde los cielos. Y cuando ese contrapeso caía, las ciudades contenían la respiración. El bombardeo del trabuquete ha ablandado tus defensas y tus nervios. Las murallas están desconchadas,
Los edificios interiores arden y la moral está por los suelos. Es entonces cuando el ataque vuelve a ser personal. Mientras los arietes golpean las puertas y los proyectiles caen del cielo, una nueva amenaza aparece en el horizonte. Al principio, es solo una forma extraña y alta que se mueve lentamente a través del campo, pero a medida que se acerca, sus dimensiones se vuelven claras. Es una pesadilla de madera sobre ruedas, una torre que casi iguala la altura de tus propias murallas. Imagina un rascacielos de madera, cubierto de pieles húmedas para evitar el fuego, erizado de arqueros y lanceros. Esa era la torre de asedio, el equivalente antiguo de un transporte blindado de personal y una fortaleza móvil en uno. Y cuando una de estas comienza a retumbar hacia las murallas de tu ciudad, sabes que la verdadera lucha está a punto de comenzar. Las torres de asedio no eran sutiles, eran grandes, audaces y terriblemente efectivas cuando se usaban correctamente. Los asirios pueden haber sido de los primeros en desplegarlas en el siglo IX a.C., pero fueron los griegos, y especialmente los reinos helenísticos, los que llevaron el diseño a extremos teatrales. Durante el asedio de Rodas en el 305 a.C., el general macedonio Demetrio construyó una torre de 9 pisos llamada Helépolis, o tomadora de ciudades. Tenía más de 100 pies de altura, estaba equipada con catapultas, cubierta con placas de hierro y era movida por miles de soldados. También se rompió bajo su propio peso. Pero la ambición era inigualable. La lógica detrás de las torres de asedio era simple. Las murallas solo funcionan si no puedes pasar por encima de ellas. Las torres de asedio eliminaban esa ventaja al crear una plataforma elevada desde la cual los atacantes podían descender a las almenas, evitando las puertas y las escaleras de mano. Desde la cubierta superior, los arqueros podían hacer llover la muerte sobre los defensores, mientras que las tropas en los niveles inferiores se preparaban para abordar. Pero estas torres no eran invencibles. Eran lentas, vulnerables al barro y objetivos principales para los defensores con flechas incendiarias, rocas rodantes o incluso terreno saboteado. Un hecho poco conocido es que los defensores inteligentes cavaban zanjas o inundaban fosos justo en el camino de una torre para atascarla. A veces, incluso construían muros interiores secundarios, conocidos como defensas de contraescarpa, solo para detener el avance de una torre. Aún así, cuando funcionaban espectacularmente. Sientes el suelo vibrar mientras la monstruosidad de madera se acerca. Es empujada por cientos de hombres, protegidos dentro de su base. Tus arqueros disparan flechas, pero rebotan inofensivamente en las pieles húmedas. Desde la cima de la torre, los arqueros enemigos te devuelven el fuego, y su ventaja de altura hace que sea casi imposible cubrirse. La torre se detiene con un chirrido a solo unos metros de tu muralla. Se hace un silencio tenso. Entonces, con un estrépito, un puente levadizo, una pasarela, cae desde la parte delantera de la torre y se estrella contra la parte superior de tu muralla. El puente está abierto. Por un instante, nadie se mueve. Luego, un rugido brota de la torre y los soldados enemigos, con las espadas en alto, cargan a través de la pasarela. Ya no hay distancia, ya no hay física, solo hay acero, gritos y la lucha desesperada por tu vida en un espacio no más ancho que una mesa, una brecha en la muralla. Era una cosa, pero tener tu propia muralla repentinamente abarrotada de soldados enemigos, eso era el caos. La torre de asedio transformó el campo de batalla de una contienda horizontal a una carrera vertical por la supervivencia. Y una vez que la pasarela caía, no había vuelta atrás. Era hora de un infierno cuerpo a cuerpo. La lucha en las murallas es un caos de acero y gritos. Has logrado repeler la primera oleada de soldados de la torre de asedio, pero más siguen llegando. Estás agotado, cubierto de sudor y sangre, la tuya y la de otros. En medio del estruendo de la batalla, un nuevo sonido, o más bien una sensación, te distrae. Es una vibración profunda y sorda bajo tus pies, diferente al impacto de los arietes o trabuquetes. No le das importancia. Un instante después, una sección de la muralla a 50 metros de ti
que parecía sólida como una roca, simplemente se derrumba hacia adentro con un rugido ensordecedor, llevándose consigo a una docena de defensores en una nube de polvo y escombros. No fue golpeada, no fue embestida, simplemente desapareció. Has sido testigo del arte oscuro de la tunelización de asedio, o zapa. Mientras los arietes golpeaban y los trabuquetes volaban, algunas de las tácticas de asedio más devastadoras ocurrían silenciosamente bajo tierra. La idea era antigua y horriblemente efectiva: cavar por debajo de la muralla enemiga, apuntalarla con soportes de madera y luego prender fuego a esos soportes. Cuando las vigas se quemaban, el túnel se derrumbaba, llevándose consigo los cimientos de la muralla. En un momento, tu ciudad estaba fuerte. Al siguiente, una sección masiva del muro exterior se desmoronaba como pan duro. Este método no parecía glorioso. No había grandes máquinas ni lanzamientos atronadores, pero la tunelización era el asesino lento e invisible de la guerra de fortalezas. Los asirios practicaron versiones tempranas, pero la técnica alcanzó su plena madurez con los griegos, los persas y, más tarde, los ejércitos medievales europeos. Un ejemplo infame ocurrió en 1215 durante el asedio del castillo de Rochester en Inglaterra. Las fuerzas del rey Juan cavaron un túnel debajo de la muralla sur, llenaron la mina con la grasa de 40 cerdos y le prendieron fuego. Los soportes colapsaron, derribando toda la torre que estaba encima. Los defensores quedaron atónitos y poco después se rindieron. Pero los defensores no estaban indefensos. Desarrollaron una táctica conocida como contraminería. Un hecho poco conocido es que los defensores a menudo colocaban cuencos de agua a lo largo de la base de las murallas. Las vibraciones de la excavación enemiga crearían ondas en el agua, alertándolos de la dirección de la amenaza. Entonces, cavarían sus propios túneles para interceptar a los atacantes a mitad de camino. Esto añadía un elemento espeluznante a la guerra de asedio. Imagina a soldados cavando en la oscuridad total, a cientos de pies bajo tierra, escuchando el sonido de los picos enemigos. En el momento en que oían los golpes, corrían para interceptar, lo que a menudo resultaba en violentas y claustrofóbicas escaramuzas libradas a la luz de las antorchas con cuchillos y palas. No había gloria en ello, solo terror, asfixia y tierra. Ahora, el polvo de la muralla derrumbada comienza a asentarse, revelando una enorme brecha en tus defensas. Y a través de esa brecha, ves al ejército enemigo cargando, rugiendo en triunfo. El caos en la parte superior de la muralla parece trivial en 1971. Comparación con esto: el enemigo ya no está a las puertas, está en tu sala de estar. Los historiadores debaten el nivel de conocimiento geológico que poseían los ingenieros de asedio. ¿Eran capaces de predecir los colapsos con precisión o era más un proceso de prueba y error? De cualquier manera, cuando funcionaba, los resultados eran catastróficos. Sientes un nuevo tipo de pavor. El enemigo no solo está delante de ti, o encima de ti, o volando hacia ti. También ha estado debajo de ti todo este tiempo. El propio suelo que pisas, la base de tu seguridad, ha sido convertido en un arma contra ti. Ya no hay lugar seguro. Cada centímetro de esta fortaleza es ahora un campo de batalla. Has sobrevivido, de alguna manera, al ariete, a las catapultas, al trabuquete, a la torre de asedio y a la muralla que se derrumbó. Estás de pie en medio de los escombros de lo que una vez fue una fortaleza inexpugnable, respirando humo y polvo. La lucha ha disminuido, pero el asedio no ha terminado, porque te das cuenta de que la destrucción física era solo la mitad del objetivo. La otra mitad era la dominación psicológica, romper la voluntad de los defensores incluso antes de que los muros cayeran. Las armas de asedio no eran solo herramientas de guerra, eran símbolos masivos, crujientes y llameantes de la perdición. Cada gemido de la rueda de una torre de asedio, cada roca en arco lanzada por un trabuquete, estaba diseñado para plantar una semilla en la mente de los que estaban detrás de las murallas. No estáis a salvo. Los comandantes antiguos lo sabían. Los asirios desfilaban con sus máquinas de asedio abiertamente.
Los romanos construían sus campamentos de asedio a la vista del enemigo, permitiendo a los defensores observar cómo se ensamblaban los arietes y se probaban las catapultas. El asedio era teatro, y el miedo era parte del guión. A veces, las cargas útiles mismas llevaban un mensaje. Un hecho histórico infame es que los mongoles, durante el asedio de Cafa en 1346, lanzaron cadáveres infectados de peste sobre las murallas, un acto que se cree que ayudó a desencadenar brotes de la peste negra en Europa. Los historiadores debaten si esto fue un acto deliberado de guerra biológica, con un entendimiento de la transmisión de enfermedades, o simplemente una forma de aterrorizar al enemigo. De cualquier manera, el efecto fue devastador. Pero no todo el drama provenía de los atacantes. Por cada ariete construido, los defensores tenían sus propios trucos mortales. El más aterrador de todos era el fuego griego, desarrollado por los bizantinos. Era una misteriosa sustancia similar al napalm, que se adhería a barcos, murallas y carne, y seguía ardiendo incluso en el agua. Rociado desde sifones o arrojado en vasijas de barro, creaba escenas de puro caos. Su fórmula era un secreto de Estado tan bien guardado que murió con el imperio. En defensas más rudimentarias se usaban líquidos hirviendo. Agua, aceite o arena se vertían desde los agujeros asesinos sobre los invasores. La arena caliente, aunque menos dramática, era especialmente viciosa. Se colaba por las grietas de la armadura, causando quemaduras de segundo y tercer grado. Ahora, en el silencio que sigue a la batalla, todo este terror se acumula en tu mente. El sonido rítmico del ariete, el silbido de las piedras de la catapulta, el estruendo del trabuquete, el ominoso silencio antes de un disparo, el colapso repentino de la tierra bajo tus pies. Todo ha sido diseñado para agotarte, para convencerte de que la resistencia es inútil, que tus dioses te han abandonado, que tus murallas no son más que obstáculos temporales en el camino del destino. Miras a los otros defensores. Sus rostros están cubiertos de hollín y desesperación. La esperanza se ha ido. Ha sido reemplazada por el agotamiento y la resignación. En ese momento, escuchas el sonido de una trompeta, no de ataque, sino de parlamento. El enemigo ofrece términos de rendición, y por primera vez, nadie grita un desafío. El comandante de tu fortaleza, con el rostro sombrío, asiente. La puerta, lo que queda de ella, se abrirá. La batalla no se perdió cuando se rompió la muralla, se perdió cuando se rompieron los espíritus. El dique mental finalmente se ha roto, y las puertas a menudo se abrían sin más lucha, porque en la guerra de asedio, a veces la mente se derrumbaba antes que la mampostería, y mientras los atacantes entran, no con espadas, sino para aceptar la rendición, te das cuenta de que has sobrevivido a las máquinas de guerra, pero no a la guerra misma. Ahora, el estruendo de la batalla se desvanece, el polvo de la historia se asienta, y el viaje de esta noche llega a su fin. Deja que los ecos de los trabuquetes y los susurros de los asesinos se alejen suavemente, convirtiéndose en nada más que un murmullo distante en el borde de tu conciencia. Ya no estás en una muralla temblorosa ni en un callejón oscuro. Estás seguro, estás a salvo, envuelto en la tranquila comodidad de tu propia habitación. Siente el peso de tu cuerpo relajándose más profundamente en tu cama, cada músculo liberando la tensión del día. El suave zumbido del ventilador o el silencio de la noche se convierte en una manta de calma que te envuelve. No hay nada que hacer, ningún lugar a donde ir, solo este momento de paz. Permite que tu respiración se vuelva más lenta, más profunda, un ritmo suave y constante que te ancla en el presente. Con cada exhalación, libera cualquier pensamiento persistente, cualquier preocupación que se aferre. Míralos flotar, como el humo de una antorcha extinguida, disolviéndose en la oscuridad pacífica. La historia ha terminado. Sus personajes han desempeñado su papel y ahora duermen. Y tú también puedes descansar. El mundo exterior puede esperar.
La noche es un santuario, un tiempo para la quietud y la renovación. Y mientras te deslizas hacia el sueño, que tus sueños estén llenos de paisajes pacíficos y silencios serenos, muy, muy lejos de los castillos y las batallas. Estás protegido, estás en calma y un descanso profundo y reparador te espera.